Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV, que como ustedes saben es Giorgio Bongiovanni Latam TV. Me acompaña, antes que de presentar a María Cecilia, les recordamos la importancia de suscribirse al canal GB Latam TV y pinchar la campanita para que sí sean avisados de cuando un nuevo video se sube a la plataforma. Ahora sí, como es habitual, me acompaña la investigadora y comunicadora María Cecilia Bartolín. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, como está siendo habitual en los últimos programas, agregamos un poquito de lo más relevante que a nuestro modesto juicio ocurre en nuestro país antes de ir al plano internacional. Hoy se filtró, se hizo público un documento del actual gobierno, pero antes de que llegaran a la moneda, cuando ya habían ganado. Y es gravísimo. Contiene realmente elementos absolutamente atentatorios contra principios básicos de la democracia. Se llama Desafío 90, Plan de Acción 2.0, y te voy a contar los 4 elementos más graves de este documento. En primer lugar, se propone copar el debate público con una masa de cambios. Algunos serán bloqueados, pero muchos traspasarán los obstáculos precisamente porque la estrategia es agobiar a quienes se opongan aprovechando la popularidad inicial. Copar el debate público con una masa abrumadora de cambios. Esto es grave, es muy grave porque lo que hace es precisamente saltarse el debate democrático. Es decir, evita la deliberación de los actores de la democracia, del Congreso, de la ciudadanía, con una estrategia de copamiento para agobiar a las personas. Segundo lugar, buscar e inflar activamente periodistas afines. Esto yo creo que es lo más grave del documento, porque propone intervenir activamente el ecosistema mediático desde el poder político, es decir, atentar contra toda la independencia de la prensa. Tercero, las organizaciones sociales como enemigos internos. Planes que nos permitan enfrentar huelgas de empleados públicos, institutos de derechos humanos, organizaciones ambientales. Es gravísimo, ¿eh? Porque pone a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones de los derechos humanos en la lógica de una amenaza que hay que neutralizar, no de actores legítimos de la democracia. Y por último, punto 4, dice la cita, detallando el mal estado o estado de crisis en que se recibe cada repartición. El tono de los mensajes debe resaltar el desastre dejado por el gobierno anterior. Revela que antes incluso de asumir el gobierno, antes de hacer su auditoría, ellos ya tenían resuelto el mensaje que querían entregar, que todo era un desastre. Es decir, todas las auditorías que han llevado adelante o evaluaciones son simplemente una operación política preconcebida más que una fiscalización objetiva. Estos 4 elementos, para mí, con este documento que se ha filtrado, dan cuenta, y lo digo con mucha preocupación, de una cierta vocación autoritaria, con poco cariño por la democracia de este gobierno. Y eso realmente no lo podemos permitir. Bueno, este gobierno nos hemos ido dando cuenta que no tenía programa, lo dijo él mismo. Y este desafío 90, 3 meses para desestabilizar, parece ser una pauta que alguien le entregó. El hombre de negro le entregó esta pauta para que siguiera y copara de una serie de medidas. Así no pueden ser discutidas democráticamente. Tildan a los dirigentes sociales del enemigo interno. Eso nos suene y nos huele a la Escuela de las Américas, el Comando Sur, la doctrina del enemigo interno. En fin, es muy, muy claro de qué se trata este tema. María Cecilia. Bueno, a mí verdaderamente no me sorprende, porque si consideramos la historia parlamentaria de Kast,
estuvo 16 años como diputado. ¿Qué hizo? Oponerse a todo, votar en contra de todo lo que significaba derecho social ganado por la gente, a todo. No presentó ni un solo proyecto, 16 años, y no presentó ni un solo proyecto. Ustedes comprenderán que siendo presidente, un hombre que por 16 años estuvo en el Parlamento y no presentó ni un proyecto de mejoramiento para el país, ya ni siquiera hablemos de la gente, para el país, no va a tener ninguna posibilidad ni va a tener la capacidad de presentar programas para el beneficio de la gente. No le interesa el beneficio de la gente, nunca le interesó. Es más, sin gustarme Piñera como presidente, era distinto. ¿Por qué? Porque tenía una trayectoria política y porque él tenía muy claro que no podía ir en contra de la gente ni ser extremista como lo está siendo extremista este presidente y todos los que están alrededor, porque son exactamente igual que él, y sabía que iba a trabajar para los más ricos, siempre teniendo en cuenta que a la gente no la podías tener mal porque ibas a tener una revuelta. Así de simple. Era un hombre más político que sabía que tenía que a los trabajadores tenerlos bien, no excelente, pero bien. Y no le interesa. No le interesa. No tiene la capacidad. Él lo dijo en una entrevista. Nosotros no tenemos la capacidad para la presidencia, porque no tenemos experiencia. Y todo el mundo supuso, malamente, que se iba a rodear de gente capaz, como lo hizo Boric. Boric no tenía experiencia. Era un político reciente, venía de las luchas de los estudiantes. De ahí salió, pero no tenía experiencia. ¿Pero qué hizo? Se rodeó de gente que tenía experiencia. A este no le interesa. A este le interesa vender el país y todos sus recursos al mejor postor y sacar la mayor cantidad de plata posible para él y sus amigos. Punto. Es todo lo que le interesa. Es más, es lo que hace la extrema derecha cada vez que llega al gobierno. No estamos viendo nada nuevo. A mí lo que me espanta es que hay un porcentaje de gente, de disidencias sexuales, de mujeres que votaron a este hombre, sabiendo la historia que tenía. Sabiendo la historia que tenía. Es de los que piensan que la mujer tiene que estar en la casa criando hijos y atendiendo al marido. Y las disidencias para él no existen. Entonces, cuando tú lo votas creyendo sus mentiras, el problema no es de él. Él está acostumbrado a hacer eso. El problema es tuyo por creerle las mentiras y por no darte el trabajo de investigar quién es y qué hizo durante su periodo parlamentario, que no fue poco, fueron 16 años. O sea, a mí no me extraña. A mí no me extraña. Ellos llegaron para vender al mejor postor el país y sus recursos y llenarse los bolsillos de plata. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Lo que está pasando en Ecuador, lo que va a pasar ahora en Colombia. Es lo que la derecha ha hecho toda la vida. El problema es la gente, que la convencen con un discurso bonito, con hartas promesas, pero que no llegan a ninguna parte. Ese es el problema. El problema no es el que miente, porque han mentido toda la vida. El problema es que la gente que les cree. Ese es el problema que tenemos. Klaus. Bueno, vamos a ir con otro video para ir derivando un poco el tema y nos vamos hacia afuera, poco a poco. No de golpe, de a poco.
Argentina, ¿qué carajos está pasando? Nos juraron que el plan Andinia era puro delirio conspiranoico de locos, un invento para asustar a la gente. Hoy los papeles oficiales queman más que los bosques. Mientras la Patagonia ardía sin control, apareció un expediente del Ministerio de Seguridad, MS-26, un plan preventivo para recibir hasta 300.000 refugiados israelíes. Ayuda humanitaria selectiva, confirma y sello argentino. Aparece otro expediente. Propone convertir 100.000 hectáreas de tierra chamuscada en la Patagonia, en el barrio privado Josué, profeta de Israel. Un megaproyecto residencial, educativo y productivo en zonas que todavía huelen a cenizas. 4 veces el tamaño de Gaza, listo para urbanizar apenas termine el fuego. Mientras tanto, Javier Milei recortó el presupuesto del combate de incendios en un 81% en términos reales, derogó fondos específicos, debilitó las protecciones del suelo y aceleró trámites migratorios que benefician especialmente a ciudadanos israelíes. El método es viejo, pero sigue funcionando. Incendias el terreno, limpias la tierra, legalizas el negocio y transfieres el territorio al aliado geopolítico de turno. Esto ya no es teoría, es decreto, es expediente y es fuego. No se trata de refugiados que huyen de la guerra, se trata de recolonización moderna, sin tanques, sin invasión ruidosa, solo con un pasaporte de refugiado selecto, un cheque y la complicidad del Estado. Argentina está entregando su Patagonia pedazo a pedazo y lo más grave, lo están haciendo con la firma de sus propios gobernantes. ¿Seguimos mirando cómo arde todo o empezamos a apagar el incendio de verdad? María Cecilia. Bueno, es lo que hemos estado viendo acá en Chile por décadas, desde la dictadura. Esto no es nuevo. Chile comenzó a hacer negocios, especialmente respecto de armamento, para la policía y para los militares también, en la época de la dictadura. Y los gobiernos posteriores siguieron haciendo lo mismo. No hubo un cambio allí, en absoluto. En el caso de Argentina, ha sido más grotesco, porque Milei se ha declarado el presidente más sionista del mundo. Entonces ha sido descarado. Aquí no ha habido tratar de camuflar. No, lo ha hecho directamente. Está regalando y abriéndole las puertas a los sionistas. Y no hablo de judíos, hablo de los sionistas, porque eso es lo que son. Israel no es esa Israel bíblica que quieren nombrarse para simpatía del resto de la gente. No, ellos son sionistas. Ellos quieren mandar por sobre todos los demás. Hay que aclarar una cosa. Ellos consideran a todo el resto que no somos sionistas, nos consideran semi-humanos. ¿Les servimos para qué? Para ser esclavos. Punto. No dicho por mí, ¿eh? Ojo, lean lo que es el sionismo. Entonces, Argentina está, Milei en el fondo, porque no los argentinos, Milei está abriendo las puertas de par en par y está legalizando esta colonización sin armas. Sin armas. Ahora, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Nuevamente, los pueblos originarios, porque la Patagonia es donde ellos viven. Y acá en Chile es lo mismo. Acá en Chile hay pueblos donde toda ¿cómo que se llama? Todos los nombres de las calles, todos los lugares están en español y en hebreo. Está. No es nuevo esto. No es nuevo. Esto que se decía que era conspiranoico, bueno, ahí está. ¿Quién fue el que pagó para que Estados Unidos sacara de la cárcel e indultara a Donald Trump, al expresidente de Honduras, acusado por narcotráfico? 45 años lo indultaron. ¿Y qué es lo primero que hace? Salen audios diciendo que van a ir por los países que son hostiles, Colombia, México, Brasil, porque quieren que todo esto
está en manos de quién, de los sionistas, pues. Porque Estados Unidos es un servil al sionismo. Donald Trump grita, yo mando, pero no manda nada. O sea, que el único que decide qué se hace y qué no se hace es Netanyahu, que hoy es la cabeza, que va a cambiar, por supuesto, pero van a seguir siendo ellos los que mandan. Ese es el tema. Eso es lo que está pasando. Y no solamente está pasando en Argentina. Argentina lleva la delantera, porque Milei, bueno, no sé cómo calificarlo verdaderamente, lleva la delantera y él es el más sumiso de todos los sumisos habidos y por haber. Entonces, él regala, entrega. Su gente no le interesa. No le interesa. Su hermana está acusada por quedarse con dinero de personas minusválidas y nada, la justicia se compra. No solamente aquí en Chile, porque aquí en Chile si tienes plata la justicia funciona para ti, si no te pudres en la cárcel. Y eso pasa en todas partes. Porque el dinero es el que manda. Tienes plata, funciona. Si no, bueno, no funciona. Y es lo que va a pasar en el resto de América. Si no tenemos cuidado, es lo que va a pasar. Tenemos una dictadura ahora en Bolivia. Hay una dictadura en Bolivia. Están matando y desapareciendo gente ahora, mientras nosotros hablamos. ¿Alguien hace algo? ¿La ONU sirve para algo? Las grandes organizaciones de derechos humanos de la ONU y todas estas organizaciones creadas para respetar y hacer respetar el derecho internacional, ¿sirven para algo? No, no sirven. No ha servido en Gaza. Siguen asesinando. Niños, mujeres, personas mayores, los siguen matando de hambre. Ahora lo están haciendo en el Líbano. ¿Alguien dice algo? No. ¿Por qué? Porque el dinero está de por medio, porque hay un negocio de por medio, porque el genocidio produce y beneficia a los grandes conglomerados, las grandes empresas. Tienen ahí inversión. Por eso nadie dice nada. Ahora, hay una cosa que Israel sí perdió, que el ente sionista, genocida de Israel, sí perdió. Nadie más le cree el cuento de víctimas. Porque nadie más les cree. Hace un par de semanas o una semana, recién, después de más de 20.000 niños asesinados, y que, de acuerdo a las cifras de las investigaciones hechas por Francesca Albanese, debe haber a lo menos 650.000 personas asesinadas porque un alto porcentaje está debajo de los escombros. Recién ahora la ONU dice, sí, Israel está cometiendo un genocidio. ¿Cuánto tuvo que pasar para eso? Toda una población siendo asesinada a balazos. Están dejando juguetes, pelotas, como bombas para atraer a niños a jugar y desmembrarlos. Están dejando latas que parecen de comida en una población que está siendo exterminada por hambre para asesinarlos. Y recién ahora la ONU dice, sí, están cometiendo un genocidio. ¿Sirven estas instituciones? No, no sirven. Hay que cambiarlas de raíz, todas. Esta sociedad ya no sirve. Ya no sirve. Yo lo he dicho otras veces. Si Palestina muere y desaparece, porque ya la están sacando, están eliminando los nombres. En Inglaterra, del museo, han eliminado el nombre de Palestina. La están borrando. Cuando eso ocurra, esta humanidad no tiene vuelta. No tiene vuelta. Porque después el próximo Líbano o Argentina o Chile o América Latina en general o cualquier otro país le van a hacer exactamente lo mismo y nadie va a decir nada. Porque no lo hicieron la primera vez.
La segunda tampoco. Claudio. Bueno, para aquellos que decían con una inconsciencia total cómo están preocupados de Palestina, que está por allá, lejos. Bueno, aquí la tenemos el problema ahora. Está en Argentina y está llegando a Chile. Vamos a transformarnos todos en Palestina. ¿Cómo nos vemos cómo es las cosas? La situación es clara. Israel, lo que hace Israel representa el poder del anticristo que está imponiendo su dictadura mundial, pero no somos capaces de verlo. Se están apoderando de todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo no somos capaces de verlo? Entonces, cuando estemos prisioneros como están los palestinos, cuando estemos torturados como los palestinos, a lo mejor ahí lo vamos a entender. Vamos con otro video. Un poquito, él me hizo una introducción para que sepan quién soy. Nada, yo soy, me llamo Eliganda, tengo 21 años, egresé de Orten en el año 2022. En el 2023 me mudé a Israel, entré a la Sabá, fui combatiente en un que se llama Golani, estuve en Gaza, Siria, Líbano, todo el tour. Gracias a Dios terminé el ejército la semana pasada. Y bueno, nada, ahora estoy acá de viaje, vine a visitar familia, amigos y para mí era... Bueno, ahí teníamos a mayor abundamiento. Ahí están los soldados israelíes instruyendo a los jóvenes argentinos, como diciendo, miren lo que estamos haciendo, para que nos imiten. Realmente increíble. Es impresentable que él habla que estuvo en combate. Él no estuvo en combate. Él estuvo asesinando civiles inocentes. Estar en combate es cuando dos ejércitos de países distintos se enfrentan. Eso es un combate. Aquí no hay dos ejércitos. Hay un ejército asesinando niños, quemando viva gente porque están bombardeando campamentos de refugiados. Están matando gente de hambre porque no están dejando entrar ayuda humanitaria. Están dejando morir gente de sed porque han colapsado todas las fuentes de agua potable para Gaza. Les disparan a la gente cuando entran al mar a pescar. Eso es asesinato. Eso es genocidio. Eso no es combate. Y en el ente sionista, en la Palestina ocupada, no hay colonos, pobres colonos. No, todos, absolutamente todos son culpables porque todos ellos hacen el servicio militar, hombres y mujeres, y todos ellos van a Gaza a asesinar niños, mujeres y personas mayores. El ente sionista no solamente ha asesinado a la población, el ente sionista ha destruido todo. Universidades, escuelas, hospitales. Lo único que se respetaba de acuerdo al derecho internacional en guerra eran los hospitales, las escuelas. No se bombardeaba aquello. Aquí ya no hay respeto por nada. Han bombardeado todo, mezquitas, todo lo han destruido, todo, absolutamente todo. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo en el Líbano. Lo mismo, exactamente calcado a lo que hicieron en Gaza. Eso no es un combate, es un genocidio. Bueno, vamos con el otro video. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة. ¿Por qué le mostramos esto? Y no dejaremos de hacerlo, porque estas noticias no pueden pasar de moda, aunque sea un tema repetido. Nunca vamos a dejar de mostrarlo, porque aquí son aberraciones en nuestras narices y las vemos todos los días. ¿Cómo vamos a quedarnos callados? Somos cómplices entonces. Ahí estamos viendo cómo palestinos son tomados prisioneros y son
echados vivos a una fosa y después los tapan. Eso es lo que estamos viendo, lo estamos viendo ahí. No podemos callarnos. María Cecilia. Bueno, eso es solo una parte. Piensa tú que hasta el día de hoy, en las prisiones del ente sionista, hay médicos, mujeres, hay más de 900 niños, perdón, creo que son 350. Niños, sin un juicio, sin un cargo. El médico, no me recuerdo en este minuto el nombre, que era director del hospital que fue detenido, sigue preso, sin cargos, y lo retienen ahí, porque lo que él representa no lo pueden dejar libre. Lo siguen haciendo todos los días, todos los días. No podemos dejar de hablar de Palestina, porque después de Palestina viene el resto del mundo. Hoy, en Europa, en Alemania, en Francia, si tú sales con una bandera palestina, te arrestan. Si eso no es fascismo, no sé cómo llamarlo, porque lo único que le queda a la gente es la posibilidad de salir y protestar en contra de aquello que encuentras injusto y que es injusto. Salir a protestar con una bandera no es cometer un delito, pues en Europa está siendo un delito. Te arrestan por ello. Claudio. Sí, ¿cómo no va a ser? En Europa, imagínate que en Europa le dan 15 o 20 años de cárcel a aquel barco, al capitán del barco, que rescata a un inmigrante que se está ahogando. O sea, te prohíben ser humano. Esas son las leyes de Europa, las leyes del anticristo. Para seguir la legalidad vigente, tiene que ser inhumano. Estás viendo que se está ahogando y lo dejas morir. Porque si no te expones a 15 años de cárcel. Eso es el mundo que estamos viviendo. Vamos con otro video. Están borrando a Palestina hasta de los museos. Recientemente, el Museo Británico eliminó referencias a Palestina en exhibiciones relacionadas con el Antiguo Egipto y los fenicios, al considerar que el término no era significativo en ese contexto histórico. Esta modificación no es inocente. Ocurrió después de que la institución recibiera una carta del grupo de abogados del Reino Unido por Israel. Vaya sorpresa. Desde 2019 se han registrado 900 incidentes similares por parte de este grupo. En el conflicto de Gaza se han destruido por completo sitios arqueológicos y monumentos históricos. Evidentemente, se está intentando borrar la historia y memoria colectiva de un pueblo por todos los frentes posibles. Lo que decía María Cecilia hace pocos minutos atrás. ¿No es así? Sí, lamentablemente. No. Es tanto verdaderamente y es tan poderoso el señor Don Dinero que pesan más los intereses económicos que la vida de los seres humanos. Claudio. Vamos con otro video. Un mundo ciego, sordo y mudo. Eso es en lo que nos convirtieron. El ejército genocida de Israel está haciendo desaparecer pueblos enteros en el sur del Líbano. No hablamos de daños colaterales, hablamos de casas, calles, escuelas, huertos, cementerios y memorias convertidas en polvo. Lo hicieron en Gaza, lo repiten ahora, y no pasa nada. No hay escándalo mediático, no hay sanciones, no hay ruptura de relaciones, no hay urgencia, no hay lágrimas oficiales. No hay esa indignación inmediata que aparece cuando el agresor no es aliado de Occidente. Solo silencio. Demasiados gobiernos han elegido mirar a otro lado. Ciegos, sordos, mudos. Pero la historia recordará quién apretó el gatillo. Y también quién guardó silencio mientras todo volaba por los aires. Lamentablemente es así.
Nadie dice nada. Están haciendo lo mismo en el Líbano. Más de 1 millón de personas han sido sacadas de sus hogares y no tienen a dónde volver porque lo que hace Israel es destruir todo a su paso, todo. Y nadie dice nada. Es normalizar el genocidio a vista y paciencia de todo el mundo. Porque lo que ellos bombardean, tal como decía el video, no son objetivos militares, son departamentos, son casas, son familias. Muchas de ellas asesinadas y que quedan bajo los escombros. Claudio. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema ahora para entrar un poquito a comentar lo que está pasando en Oriente Medio, en lo que se denomina Eurasia, entre Irán y, por otro lado, Estados Unidos e Israel. Está todo relacionado porque los bombardeos al Líbano están relacionados con el conflicto con Irán, en fin. Pero vamos a ir para comentar otra arista del conflicto. Vamos con el video. El canciller iraní, Abbas Araghchi, lanzó una advertencia directa a Washington después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijera que el líder supremo Mojtaba Khamenei está marcado para morir. En un mensaje publicado el 1 de julio, Araghchi respondió: Los términos del acuerdo de Islamabad son cristalinos y públicos para que todos los vean. El presidente de los Estados Unidos ha comprometido a Estados Unidos a amordazar a sus mascotas en Tel Aviv. Si ignoran a su amo, Irán les dará una lección. Cerró su mensaje advirtiendo que cualquier amenaza contra el pueblo y el liderazgo iraní recibirá una respuesta inmediata y poderosa. Mientras el cruce de declaraciones escalaba, Donald Trump se pronunció sobre el estado de las negociaciones con Irán. As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones en Doha a través de mediadores catarís. Mientras Trump habla de negociaciones que avanzan bien, Israel amenaza de muerte al líder de Irán. ¿Puede sostenerse una negociación bajo esas condiciones? Los leemos en los comentarios. María Cecilia. Bueno, claramente no se puede sostener una negociación en esa situación, ¿no? Hay una negociación y una de las partes, en este caso Israel, está amenazando al actual ayatollah. Lamentablemente Estados Unidos creyó que descabezando o asesinando al ayatollah Khamenei iba a pasar lo que pasó en Venezuela, que sacó a Maduro y le entregaron todo. Irán no es Venezuela. Irán es una civilización de miles de años. Y siempre habla y siempre saca a relucir el tema de que Irán no tenga una bomba nuclear. El mismo ayatollah Khamenei había hecho y dictado una fatwa que impedía que Irán tuviera un arma nuclear. Todo lo que están haciendo y todo lo que tienen respecto de la energía nuclear es para uso civil, no es para uso militar. ¿Qué hace con esto que están haciendo? Es llevar a Irán a tener un arma nuclear, porque lo único que impide que Estados Unidos agreda a un país es la posesión de armas nucleares, como hizo Corea del Norte, por ejemplo. Este ayatollah, que es hijo del anterior, es mucho más duro que el mismo Khamenei. Y de hecho esta semana, me parece que
hoy día 3 en la madrugada, o ayer en Irán por los cambios de horarios, comenzaron los funerales del Ayatollah Jamenei. Se van a dar en 3 ciudades. Teherán, la ciudad natal de Jamenei, donde va a ser enterrado, y la ciudad espiritual, digamos, para ellos. Son 9 días en total. Y hay la posibilidad de que quieran asesinar al Ayatollah Jamenei, Mojtaba Jamenei. No se sabe si va a aparecer o no. El problema que tienen es que Estados Unidos, cada vez que ha estado en negociaciones, ha atacado a Irán. E Irán ha respondido, y a estas alturas Estados Unidos tiene 20, no 14, no 16, 20 bases destruidas completamente. No están operativas. Las otras 7, porque eran 27, las otras 7 están semi-operativas. Pero ya tiene 20 bases destruidas. Esta agresión ilegal llevada adelante por Estados Unidos e Israel le ha costado a Estados Unidos 20 bases que tenían en Oriente Medio. 20. La cantidad de millones, de miles de millones de dólares que han perdido allí, no tienen cómo recuperarlo, porque Estados Unidos está quebrado. Le han echado del estrecho de Hormuz más de 2 veces a los portaaviones. Se los han echado. Irán nunca más va a soltar el control del estrecho de Hormuz. No lo va a hacer. Y recién ahora Irán está respondiendo con las armas más modernas que tiene. Recién ahora. Estados Unidos no tiene por dónde ganar esto. Y no lo va a ganar. El tema es que Israel no lo va a dejar que se vaya de esta guerra. Porque no puede. Ya están amenazando a Turquía. El siguiente eres tú, después de Irán. Y el problema que se tiene aquí es Donald Trump. Miente, miente, miente y miente cada vez que se acerca a un micrófono. Habla siempre del tema nuclear porque es lo único que le queda para salvar la imagen de que ganó algo. Pero todos sabemos que no ganó nada, porque Irán nunca dijo que quería tener un arma nuclear. Lo están llevando a que haga un arma nuclear, porque es la única forma de que Estados Unidos no lo ataque. Y en el caso de Donald Trump, a estas alturas verdaderamente, no sabemos cuán afectado está por la edad. Ya hay grupos de médicos, no uno, grupos de médicos, psiquiatras en Estados Unidos que han pedido que lo saquen porque tiene demencia, por lo que él hace, por lo que dice, por cómo se comporta. Tienen que sacarlo de la presidencia, lo han dicho públicamente. Y cuando él sale a hacer declaraciones, verdaderamente uno ya no sabe a qué atenerse. ¿Tenemos un video, Claudio? Sí. Vamos a ver un video, pongan atención respecto de esto. William McKinley, he was the president, and they took his name off Mount McKinley, and I put it back on because it deserved it. Put it back on. But McKinley actually, and he was assassinated, but he made tremendous amounts of money, made our country very rich. And then Teddy Roosevelt, as the vice president, got in, and he did some incredible things. But one of them, I think one of the most amazing, maybe a lot of people would say the parks, you could say a lot of different elements of his success, so incredible. But he built the Panama Canal. It was the most expensive project to this date, if you bring the dollars forward, ever built in history.
38,000 people died. They died 95% from mosquitoes, malaria, 95%. You expected almost to die. They paid workers from the United States. Mostly they came in, and mostly, I must say, men. It was a little different time. Today we'd have men and women, but they had all men. And they paid them massive amounts of money, more than they were making as workers in the United States. Such a fascinating thing, the Panama Canal. Bueno, en ese video, Donald Trump habla de muchas cosas y entre ellas habla del Canal de Panamá. Y él dice, lo pueden encontrar el video, está en YouTube. Es un primero acto público. Él está como presidente de la República y él dice que ha tenido una conversación con Theodore Roosevelt respecto del Canal de Panamá, que fue construido por Estados Unidos, cosa que no es real. Estados Unidos puso la plata, pero quienes lo construyeron fueron los panameños. Y que los demócratas le regalaron el Canal de Panamá a los panameños por $1, cosa que no es real, porque Estados Unidos hizo uso y usufructo del canal por 100 años. Y luego de eso, Panamá se quedó con el canal, que es lo que corresponde. Pero aquí lo terrible es que él acaba de decir que tuvo una conversación con un hombre, Theodore Roosevelt, que murió hace más de 100 años. Más de 100 años. Aparte de todas las otras mentiras que dijo. Y lo más preocupante no son las mentiras de este hombre, que es un hombre senil. Y que claramente tiene demencia senil. Porque si no, nadie se explica que haya tenido una conversación con Theodore Roosevelt. Pero lo preocupante aquí no es lo que él dice. Lo más preocupante es que hay gente que le aplaude y no escucha o no se da cuenta por estupidez o no se da cuenta por ignorancia que acaba de decir haber tenido una conversación con alguien que murió hace más de 100 años. Y a pesar de todo eso, este hombre sigue manteniendo un apoyo dentro de su electorado de entre un 34 y un 37%, que fluctúa. Eso es lo preocupante. Porque esas personas están siguiendo a alguien que es un mitómano compulsivo, que miente cada vez que abre la boca. Y que ahora dice tener conversaciones con gente que desapareció hace 100 años. Entonces, por supuesto que preocupa porque él tiene acceso o puede tener acceso al botón nuclear. Es preocupante. Pero también es preocupante que tenga esa cantidad de apoyo. Porque o la gente lo sigue por ignorancia y cree todo lo que él dice, o por estupidez, que es aún más preocupante. Klaus. Bueno, muy interesante. Volvamos al video 8. Amigos, el ultimátum nuclear de los Estados Unidos sobre Irán acaba de entrar en su fase más peligrosa. Irán ya le puso precio a Donald Trump y en Medio Oriente pues vuelve a sentirse ya el regreso de la madre de todas las guerras en una confrontación gigantesca que muchos gobiernos ya creían enterradas, pero que ahora parece estar a punto de reventar y de la peor forma posible frente a nuestros ojos. Porque Washington dejó de hablar como una potencia que busca solamente presionar diplomáticamente y ahora vemos cómo comenzó a moverse pues como un país que quiere tener lista ya no solamente la opción militar, sino la opción nuclear. Y del otro lado, pues lo que tenemos es a Teherán, que ya responde con amenazas abiertas. Hay incluso recompensas multimillonarias, vamos a hablar de eso, y mensajes cada vez más agresivos contra Estados Unidos e Israel. Trump ya endureció a su vez el tono de la discusión
después de rechazar una vez más la última propuesta iraní en las negociaciones indirectas. Según sus declaraciones, es Teherán. Dice, sabe lo que va a pasar pronto. Son las declaraciones de Donald Trump de hace unos momentos. Ha lanzado esta advertencia, dice, si continúa negándose a aceptar las condiciones estadounidenses, y ahora vemos cómo esa frase está pues resonando en los tambores de guerra de Medio Oriente de una manera pues que preocupa, por supuesto, a muchos líderes mundiales, sobre todo cuando sale el presidente de los Estados Unidos con un despliegue de fuerzas en Medio Oriente que incluiría también la opción nuclear, operaciones navales que ya están aquí. Así es. Bueno, realmente la situación es complicada. ¿Ustedes creían que con esas treguas y esas memorándum iba a lograrse la paz? No. La situación se está poniendo cada vez peor, porque ahora se está hablando abiertamente del uso de armas nucleares. Estados Unidos quiere tener el control nuclear para usar la bomba nuclear cuando lo estime conveniente. Seguramente lo hará, si lo hacen, lo van a hacer después de las elecciones. Ahora, no quiere dejar solo a Israel, según lo que hemos recabado en distintos analistas, porque Israel, que no tiene ninguna posibilidad de ganar nada, antes de ser destruido, querría usar armas nucleares. Entonces la situación está cada vez peor, y lo que se espera para adelante es dramático. No, la situación ahora es un callejón sin salida para ellos, porque ni Estados Unidos ni Israel tienen la capacidad para que en una guerra tradicional ganarle a Irán. No tienen la capacidad, no pueden, no tienen ninguna posibilidad. Entonces lo único que les queda para atacar a Irán y hacerle daño real es el uso de armas nucleares. María Cecilia. Sí, bueno, Estados Unidos, Donald Trump, en realidad, ha amenazado 3 veces a Irán con hacerlo desaparecer en 15 minutos. La única forma es una bomba nuclear. Un hombre con una mente perdida, muchas veces se duerme, amenaza, luego retrocede porque sabe que no puede, porque Estados Unidos, aparte de estar quebrado, no tiene armamento para seguir indefinidamente en un conflicto bélico con Irán. No tiene. Y para reponer esas armas necesita a lo menos 3 años. Entonces, su única opción son las armas nucleares. Ahora, Corea del Norte ha dicho, no te atrevas a hacerlo porque entonces yo te respondo. Yo voy a defender a Irán. Y lo ha dicho China. China necesita el petróleo que tiene, y el 80% del petróleo que vende Irán se lo lleva a China. Pakistán también ha dicho que va a defender a Irán. Y también Rusia. Entonces, estamos otra vez en la misma situación. Si bien es cierto, todo este tema de este memorándum de entendimiento que supuestamente tenía que cesar las agresiones en contra del Líbano, no han parado, siguen. Y por eso, el primer día de las conversaciones posteriores a la firma de este memorándum, Irán se retira, porque Israel sigue bombardeando al Líbano. Entonces, que Irán siga en estas conversaciones es solo para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque ha sufrido muchísimo, la han bombardeado muchísimo, y este tiempo lo ha llevado adelante para recuperar y para recuperarse de todo el daño que le han hecho. Entonces, ambos están utilizando por distintas razones este tiempo para reordenarse. Ahora, si bien es cierto, Estados Unidos ha llevado, se sabe que alrededor de 600.000 hombres a través de Jordania y de ahí a Emiratos Árabes Unidos y Arabia, porque lo que quiere hacer
Estados Unidos es invadir por tierra Irán. Eso va a ser una masacre. Va a ser una masacre. Va a bombardear primero Irán con todo lo que le queda, junto con Israel, y luego va a mandar a las tropas. Pero va a ser una masacre, porque no conocen el territorio y porque ya trataron de rescatar el uranio que tenía Irán, y eso fue una masacre. Las imágenes están. Y cuando Estados Unidos se vea acorralado, lo que va a hacer es tirar una bomba nuclear. Así de cerca estamos. Claudio. Sí, y no solo en Irán, sino que, de paso, un minutito sobre Ucrania. Ucrania, que ha estado atacando sistemáticamente desde Europa con drones, con la ayuda de la OTAN, derechamente la OTAN, al interior de Rusia. Los analistas dicen que lo único que separa a Europa de un arma nuclear es Putin. Porque el interior de Putin, o sea, el Consejo de Seguridad, lo único que quiere es mandar armas nucleares a Europa. Porque desde ahí están mandando drones. Y ya dieron paso a armas nucleares en Finlandia, que tiene 1.340 kilómetros de frontera con Rusia. Por lo tanto, el conflicto nuclear ahora es inminente. Tenemos que decirlo para que no se diga que no lo dijimos. Realmente, ahora sí que es grave. Sí. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema abruptamente para ir a un tema espiritual. María Cecilia. Sí. Esto es parte de una entrevista hecha el domingo 14 de junio, realizada en Roma, a Giorgio Bongiovanni, por los jóvenes conductores Alessio Cozia y Gabriele Ciulla. Espero haberlo dicho bien. Iniciaron la entrevista pidiendo a Giorgio que recorriera las etapas más significativas de su acercamiento a los temas de la ciencia del espíritu. Giorgio relató entonces algunos episodios de su vida que anunciaron proféticamente su misión. Entre ellos, la estampita de Jesús, que derramó lágrimas entre las manos de su madre, y el encuentro con Adoniesis, ocurrido en un parque de su ciudad natal en 1976, cuando tenía 14 años. Posteriormente se dedicó un amplio espacio al 2 de septiembre de 1989, el acontecimiento que marcó el inicio de la misión de Giorgio cuando recibió los estigmas de la Santísima Madre en Fátima. La entrevista continúa adentrándose en el núcleo de la misión de Giorgio, que consiste también en señalar al anticristo. Giorgio explica cómo, mediante una deducción lógica, lo identificó en el mayor mal que aflige a su amada Sicilia, la mafia. Una vez identificado su objetivo, Giorgio comenzó a estudiar y emprendió el camino que lo llevó primero a convertirse en periodista antimafia y posteriormente a fundar el periódico antimafia Due Mila, que, con el paso de los años, se ha convertido en un punto de referencia para la lucha antimafia en Italia y en Europa. La entrevista prosigue abordando los temas espirituales. Se habla de la figura de Cristo. Giorgio explica que Cristo es la máxima expresión del Espíritu omnicreante y que es el Espíritu Santo encarnado en el Hijo del Hombre y en el Hijo de Dios. Aunque la teología católica lo sitúa como la segunda persona de la Trinidad, él representa la primera persona y constituye su máxima expresión porque Cristo, Dios, se hizo hombre. ¿Qué es para ti Jesucristo?, le preguntan. Giorgio responde: Cristo es la máxima expresión de la creación. Cristo es amor incondicional. Cristo nos salvó aún cuando no lo merecíamos. La singularidad del sacrificio de Cristo hecho hombre radica en que, aún teniendo la posibilidad de defenderse y de poner en acción sus extraordinarios poderes,
se dejó matar por nosotros. Los entrevistadores preguntan luego a Giorgio por qué la institución católica no lo ha reconocido. Y él responde, porque no me sometí al examen del obispo de mi diócesis, la de Fermo, responde. Giorgio explica que no se sometió a la investigación diocesana, la cual exige evaluaciones médicas, teológicas y psicológicas, además de un prolongado periodo de clausura hasta la emisión del veredicto. Aunque sí se sometió a los exámenes médicos, prefirió no continuar con el proceso de investigación para poder cumplir la obra que le había sido encomendada por la Santísima Madre. Se pasa luego a la convergencia entre la figura de Cristo y la visita extraterrestre. Él dice, el mensaje de Cristo y la visita extraterrestre, explica Giorgio, es la suma lógica de un razonamiento básico que considera, según los hallazgos científicos de las últimas décadas, el espacio como un lugar inmenso, densamente poblado de planetas, estrellas y otros fenómenos cósmicos, los mundos infinitos de Giordano Bruno. Pero, ¿cuál es el propósito de su visita? Los extraterrestres nos aportarían su tecnología que permitiría un bienestar equitativo para todos, prosigue Giorgio. Sin embargo, las familias poderosas del mundo no quieren perder el dominio que ejercen sobre las masas, un poder que desaparecería si existieran el bienestar y la igualdad de condiciones para todos los seres humanos. Los habitantes del cosmos que siguen a Cristo se han redimido, pasando del estado material al estado angélico. En estas condiciones, Cristo les ofrece la ciencia del espíritu. El reino de Dios es el universo infinito. La entrevista prosigue abordando la figura del Paráclito. Giorgio explica que él es el Consolador prometido, la entidad que desde 1952 se manifiesta también en nuestra confraternidad, primero en Eugenio y luego en Giorgio, y que continuará manifestándose hasta el regreso de Cristo. Lucifer quiere hacer creer que el retorno de Cristo será únicamente espiritual, pero no es así, es un engaño del maligno. ¿Qué debe hacer una persona para prepararse para el regreso de Cristo? Pregunta uno de los entrevistadores. Giorgio responde, son pocas las personas que lo han logrado. Debes dejarlo todo, impulsado por el fuego inextinguible de la vocación y dedicarte a obrar por el regreso de Cristo, poniendo en práctica su ejemplo y su mensaje. Ayudar al prójimo, a los más pobres, sanar, si tienes ese don, denunciar las injusticias, combatir todas las formas de delincuencia que oprimen a la sociedad, estudiar la ciencia del cosmos y estar dispuesto a dejar cualquier cosa, esposa, hijos, madre, padre, trabajo y afectos. Esto no significa literalmente no tener nada, porque necesitamos sobrevivir, sino estar dispuesto a dejarlo todo si el Padre así lo pide. Permanecer desapegado de cualquier vínculo y llevar en el corazón una única llama que arda por él. Entonces, el Padre te concederá todo lo que necesites para vivir. En la segunda parte del podcast, Giorgio continúa ampliando la respuesta a la pregunta anterior y dice, comillas, la cuestión no es tanto dejar el dinero o los afectos. Dejarlo todo significa renunciar a uno mismo. El Evangelio dice, quien no renuncia a sí mismo no es digno de mí. ¿Qué quiere decir con esto? Que no debes buscar satisfacer tus propias necesidades, aquellas que pertenecen al ámbito de los sentimientos, el amor, la estima, el reconocimiento, todo aquello que apunta únicamente a tu satisfacción personal. Dejarlo todo significa hacer su voluntad y al hacerlo, logrando así el propio bienestar, estando en paz
con uno mismo. El sufrimiento es el deber del místico, es recorrer el Getsemaní con alegría. Siempre tenemos el libre albedrío, que implica discernimiento y te permite razonar. Pero si conoces la fuente de esa llamada, si comprendes verdaderamente su origen, no puedes decir que no. Solo puedes practicar la libre obediencia. Bueno, interesantísimo lo que hemos compartido con ustedes, mis queridos telespectadores. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos. No, la verdad es que esto es un trabajo muy personal, muy interno. Es internalizar que lo que más importa es el trabajo que hagas, la acción que hagas en pos de la verdad, en pos de la justicia, apoyar a aquellos que no tienen voz y que están siendo doblegados, es ser consciente de que no somos solo esto, que somos mucho más que este envase que tenemos, que somos seres espirituales, que hay un alma que es inmortal, que luego de este proceso seguimos con todo lo que aprendimos en este mundo. Internalizar que para seguirlo a él hay que seguir su ejemplo. Él renunció a todo. Jamás estuvo del lado de los poderosos. Combatió a los poderosos, los enfrentó, ayudó y sanó a los pobres, a los que no tenían nada, a los que fueron dejados de lado por la sociedad, a los parias. Con ellos comió, con ellos estuvo. Entonces, uno lo que tiene que hacer es internalizar esa lucha, saber que no basta solo con orar o ser buena persona. Tienes que hacer, tienes que accionar, tienes que salir y gritar cuando hay algo que no es correcto, cuando hay colusión, cuando hay mentira, cuando están engañando. Debes salir y luchar por aquellos que son justos en este mundo. Así es, luchar por los otros, no por nosotros mismos. Exacto. Bueno, mis queridos telespectadores, les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en su programa Verdadera Justicia, aquí en GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día.